Las películas nos ayudan a entender, a través de imágenes e historias, el reflejo de la sociedad que difícilmente se explica con palabras. Seguramente a lo largo de la historia, los directores, productores, guionistas, actores han sido capaces de contar historias tratando de enviar un mensaje que le haga entender a la sociedad una realidad en la que no se da cuenta de un cambio necesario o de mensajes que necesitan ser escuchados, y este medio artístico a veces es la única forma. Bueno, en esta ocasión, afortunadamente, este film sirve como medio de expresión realmente poderoso para traducir, lamentablemente, una situación real que ocurre todos los días en México y en muchas partes del mundo. Así que bienvenidos cinéfilos, cinéfilo y gamer a una nueva opinión reseña crítica más de este canal, porque hoy hablamos de un actor malo. Qué buena onda verte de nuevo por acá para hablar de una película mexicana más. Y si bien es una constante decir y no nos vamos a esconder de que lo cierto es que nuestro cine mexicano había ido y ha estado en decadencia, en donde solamente tenemos de repente destellos de algunos directores que se atreven a hacer algo diferente y más allá de la comedia, es contrastante decir que la última vez que hablamos de una película mexicana aquí en este canal fue buena también. Así que yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es tu película no solo mexicana? Porque sabemos que también nos ve gente de otros lados de Latinoamérica y España. ¿Cuál es tu film favorito de idioma original en español? Hay bastantes joyas, así que cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo como siempre y respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por Jorge Cucci, quien también dirigió 50 o 2 ballenas se encuentran en la playa, y ganador de premios y nominaciones, como por ejemplo al premio Ariel a la mejor ópera prima, llega con su segundo trabajo enfatizando un problema tan común en México como lo es la violencia en contra de la mujer, en un espectro específico como lo es el abuso sexual, coartado en una situación específica ocurrida durante una filmación, dentro de la perspectiva de un rodaje de una película, y en lo que es un conflicto entre una actriz y un actor que cada vez se va volviendo más y más grande. Una actriz denuncia a su compañero de rodaje por haberse comportado de manera indecente durante la filmación. A partir de ese momento, la productora del largometraje tratará de todas las maneras posibles de ocultar el escándalo. Tapar la verdad. Algo que ha venido sucediendo y que siempre se suele tratar de trabajar cuando se trata de problemas que manchan la reputación, ¿no? Y eso es precisamente lo que vamos a ver dentro de este film, y las consecuencias tanto para la perspectiva del violador barra agresor como la perspectiva de la víctima. Y antes de empezar a describir todos los simbolismos, referencias y aspectos de la vida real que toca este film, tenemos que decir que es bastante original, como desde un principio este film es todo lo contrario a sentir que estás viendo una película. Y eso está bien. Dentro de la dirección de cámaras hay una estrategia verdaderamente llamativa que, en conjunto con la naturalidad actoral de los actores que están actuando al interpretar a actores actuando a la vez, no es algo fácil de resolver. Y en esta ocasión, desde un principio se nos presentan planos interesantísimos en donde se cuidan este tipo de detalles y hacen sentir al espectador rápidamente parte de esta atmósfera envolvente, en el que es simplemente alguien más del equipo de producción de este film. Una película que se está grabando, no se sabe de qué, quizás de una historia de amor entre los protagonistas, que son los que van a tener el problema más adelante. Y si bien el conflicto se desata de una manera bastante espontánea, haciendo y siguiendo el ritmo del film de ir a lo natural, los sentimientos perturbación que causa en ambos este problema de abuso sexual es simplemente llevado de manera impresionante por Fiona Palomo y Alfonso Dosal, protagonistas de este film, que tras grabar una escena de cama en donde estamos nosotros con la cámara real, nosotros como espectadores, de ser parte de ello y de entender la perspectiva que tienen los actores acerca de esto, se convierte todo en nuestro sonido envolvente.
Y si bien hay un precedente que se marca cuando ambos actores están en sus camerinos practicando y preparando memorizando sus escenas, el film muestra como 2 segundos de calentura de tomar una decisión sin el consentimiento de otra persona de hacer algo incorrecto, inmoral, puede llegar a arruinar tu carrera y tu vida. Esto claro en 2 perspectivas que nos dará el film, tanto la del abusador tanto como de la víctima. Dentro de la escena de cama entre ambos actores para el film que estaba grabando, Daniel abusa de Sandra. Ojo, utilizo los nombres de los actores que interpretan los verdaderos actores. Y el director, al darse cuenta de una cara rara, detiene la escena, mientras que ella en ese momento no decía nada, por no saber cómo reaccionar, diciéndoselo primero en privado a sus compañeras de trabajo, para poder saber qué hacer. Aquí es donde tenemos que valorar muchísimo algo que nos presenta este film. Existen incontables sucesos en nuestra vida en los que no hemos sabido cómo reaccionar en el momento en el que ocurren, por cuestiones de segundos en los que pasa el acto y que segundos después nos viene la chispa de qué es lo que realmente acaba de pasar y la magnitud de ello, entendiendo que en cualquier escenario tiene miles de variantes que puedan hacer que una situación termine de diferente manera a la que queremos. En este film, el director nos muestra cómo dentro de nuestra sociedad sigue implementado de alguna manera ese miedo a el qué dirán. Ese miedo que muchas veces enfrentan las mujeres cuando son abusadas por las consecuencias que esto puede tener. Y el ritmo de este film marca como precedente que el espectador se mantenga tenso sobre más de 3/4 partes de la película, tratando de entender cuál es la manera correcta de resolver un asunto que se les fue de las manos en la manera de resolverlo a todo el mundo. Ahora, en cuanto a la narrativa inteligente que maneja este tipo de film, a pesar de que todo el tiempo nos la vamos a pasar de un lado con el tema de yo no tuve la culpa, yo no te hice nada, eres una mentirosa, abogada. Mientras que la otra cara de la moneda, estado de shock, quiero denunciar, tú abusaste de mí, abogado. La película no es lenta y sí, siendo un film de 2 horas, mantiene bien espaciados sus segmentos en donde se debe de resolver cada tema, en el cual es como ir con una escalera en la cual peldaño a peldaño te vas acercando a algo cada vez más peligroso en cuanto a el panorama que manejan ambos implicados en el conflicto. Y en esos ligeros cambios entre un abusador y qué es lo que hace cuando se da cuenta del problema y una víctima y qué es lo que hace cuando se da cuenta de la magnitud, mientras que el personaje de Alfonso Dosal es cada vez más atormentado por sus pensamientos y ofrece una buena actuación como alguien quien trata de salvar su pellejo como puede, observamos su decadencia gracias a las consecuencias de una sociedad harta de este tipo de abusos que quedan impunes. Ya vamos a llegar a eso. Y en el otro lado, y en lo que sí quiero bastante enfatizar, es en quien sí es más protagonista de este film y ofrece una actuación magistral como una persona que acaba de ser afectada y que cada vez se da cuenta de lo que acaba de vivir. Empezando con el no sé qué hacer, que va creciendo conforme todo el mundo se va enterando a pasar por un estado de shock, el cual con muy pocos diálogos representa a la perfección los sentimientos destrozados por los que lamentablemente puede pasar a alguien que ha sido víctima de una violación. Una actuación magistral por parte de Fiona Palomo que es capaz de producirte escalofríos, impotencia y empatía. Ahora sí, es un tema que se ha tratado en diferentes films, pero lo que lo hace distintivo es que el director ha sabido poner la esencia de tener un problema común aquí en México, con las herramientas adecuadas para tener esa atmósfera del problema real, de saber que estás viendo una representación lamentable de la realidad, con un mensaje objetivo de esto es lo que está pasando y necesitamos justicia. Y también, si bien comentamos lo del ritmo cuidadoso para no sentirse tan ficticio, solamente y justo
hay un desbalance con ese final que se sintió como una representación violenta del feminismo, el cual sí, también lamentablemente tiene una cara mala, pequeñísima parte, estamos seguros, pero que también actúa de manera violenta. Causa y consecuencia por el hartazgo mismo de una incompetencia nacional para resolver este tipo de casos. Sin embargo, en este film se siente como si eso fuera una ola que sacudió el ritmo tremendamente y que le quitó la importancia a la historia que se venía contando de manera tranquila y sucediendo objetivamente en una misma locación, como ese tipo de films el cual no necesita salir de su atmósfera a crear obras de arte y mensajes muy buenos, aunque aún así es entendible como cereza de pastel a la bola de nieve gigante que se formó cuando este tipo de problemas salen a la luz y la población los conoce, hablando claro del abuso sexual que ocurrió entre dos figuras públicas dentro de este universo de la película. Finalmente, un actor malo sí es un film que te mantendrá al borde del asiento, porque es simplemente eso, una representación bastante fiel a un problema que se vive lamentablemente todos los días en nuestro país, y cómo a pesar de que existe un abuso, el hombre tiene posibilidades de zafarse, mientras que existe un ligero espectro de dudas con la mujer, cuestionándola con acciones como el típico ¿por qué no gritaste? Una película que seguramente generará mucho diálogo y discusión al salir de la sala de cine. Una película que te deja pensando y consecuencias exactas de lo que significan dos perspectivas totalmente contrastantes una de otra. Con una escena larga, en un mismo plano, hablando de la situación sucedida con la actriz, contando en lágrimas cómo sucedió todo, representando a la perfección cómo es vivir una situación así. Una sociedad anárquica, respondiendo a la impotencia. Un actor perdiendo su carrera y toda su vida, el manejo de una situación así dentro de un ambiente de trabajo y cómo cada uno trata de salvar su piel y salir menos manchado de un problema que es capaz de salpicar a todos y afectar a una sociedad entera. Una película diferente, impactante y transparente que es capaz de mostrar realmente la violencia que somos capaces de generar en una rama del film por el tratar de querer hacer justicia por su propia mano y una dualidad increíble apoyada por un gran guión. Define sí, tristemente, una realidad que se vive en muchos lados alrededor del mundo. Acción, reacción en su máximo esplendor. Una dura crítica a la sociedad actual y el manejo incompetente de problemas reales que afectan hoy en día a muchas mujeres del país y de cualquier parte del mundo. Una realidad que superó a la ficción del mismo universo construido en este film y una película de menos a más, tan natural que es real. Fuerte, difícil y tristemente sí, real, con las emociones que te deja este film. Así que yo por eso a esta película le doy 4 estrellas como calificación personal y es God Tired. ¿Es la verdad, Daniel? ¿Tú violaste a este niño? No, yo no la violé. ¿Tú sí le crees? Yo sí le creo a ella.